Buen día, amada familia. Bienvenidos. Qué gusto poder verlos, compartir con ustedes la expresión de esta vida. Porque la expresión de esta vida es Cristo, es su palabra y está en cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar ahora a compartir un mensaje sobre un fundamento muy importante en el cual debe descansar la vida de los hijos de Dios. Estoy hablando de la fe. La fe es un fundamento para ir sobreedificando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe para vivir. La fe no es una herramienta que se puede prescindir de ella o se la puede utilizar cuando tengamos problemas solamente. La fe no es algo, la fe es alguien. Y dice, la fe es, el verbo ser está en el tiempo presente continuo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? La fe es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Es el autor, Él es el autor y consumador y desarrollador de esta fe. Entonces, nosotros vemos que la Biblia menciona una fe preveniente, una fe anticipada por la gracia para salvación. Hay una fe preveniente para salvación, para la salvación de nuestras almas, donde interviene el hombre en el sentido de libre albedrío, de decir sí quiero, pero ese decir sí quiero tiene que ver con la gracia de Dios que entendió algo y lo hizo aceptar a Cristo. Es esa fe anticipada. Pero también la Biblia nos menciona la fe como un don. La fe es un don. Y don significa un regalo. Entonces Dios nos ha regalado, nos ha dado fe, nos ha dado fe. El don siempre es para servicio, es operativo para servir. Y el apóstol Pablo nos habla y nos dice, busquen los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, porque Dios nos da, nos capacita, nos da dones para ayudar a otros. Una palabra de ciencia, una palabra de profecía. Esa profecía, ¿qué es lo que opera? Nos da consolación, nos edifica, pero también nos exhorta. No solamente Dios nos está profetizando cosas bonitas, también nos advierte, nos exhorta, nos advierte el peligro. Entonces, qué importante es poder no rechazar los dones, querer los dones para servir. Pero ¿qué pasa cuando solamente nos quedamos en los dones? Podemos volvernos muy soberbios, orgullosos, decir, yo tengo un don de milagros tremendo, tengo un don de sabiduría tremendo. Entonces, por eso es que también la Biblia menciona la fe como un fruto. ¿Y cómo es que se complementa esto? ¿Cómo es que opera esta fe en nosotros? Fíjese, la fe preveniente de gracia para salvación. La fe como don. Dios nos regala ese don inefable. Es Cristo. Él es la fe en nosotros. El autor y desarrollador de la fe. Pero también la fe como fruto. Porque podemos servir, podemos hacerlo, pero si no lo hacemos desde el fruto, ¿qué simboliza? ¿Qué significa el fruto? La manifestación de esa vida que se nos ha impartido, la manifestación de Cristo, la manifestación del amor, la manifestación de esta vida
poderosa, gloriosa, que no se centra en sí misma, se centra en dar, en servir, se centra no solo en tareas, porque si tenemos el don nos podemos centrar solo en tareas, hacer, pero el fruto de la vida de fe se centra en dejar fluir y manifestar la vida. ¿Sabe por qué, mis amados, es tan importante lo que estamos hablando? Porque podemos ser muy operativos y tener muchos dones extraordinarios para servir y para hacer, pero si no se manifiesta el fruto del Espíritu, vamos a dañar a mucha gente. En pos de hacer la tarea, vamos a dañar personas. Aunque todo obra para bien a los que aman a Dios. Dice la Biblia, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se sepan los que son aprobados. Entonces, si me ofendió alguien, pero yo decido manifestar el fruto que es Cristo, esa persona en mi corazón va a ser liberada y perdonada. Y yo voy a quedar libre, sin la atadura, sin el peso, sin la carga del enojo. Entonces, por eso es tan importante la vida de la fe. Es muy importante. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Podemos hacer grandes milagros, obras extraordinarias. ¿Saben por qué, mis amados? Porque la gente que no tiene a Cristo hace obras extraordinarias también. Porque la naturaleza de la carne opera en buenas obras, opera en el bien y en el mal. Pero la cuestión es desde qué naturaleza lo hace. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí nos tenemos que enfocar en el ser y no el hacer, porque nosotros vamos a manifestar lo que somos en Cristo. Y la manifestación de esta vida va a operar un hacer efectivo, un hacer que no dañe, un hacer que dé ánimo, que dé aliento, que haga avanzar el cuerpo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí tenemos que ver ser y servicio. De nada me sirve. Ser y servicio. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Aquí entra lo que habla el apóstol Pablo de la fe que obra por el amor. El apóstol Pedro en su carta, en su segunda carta, nos habla y dice, comienza con la fe y termina con el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nos damos cuenta, esta fe plena, completa, es Cristo en nosotros. Si nos damos cuenta que todo lo que habla acá y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres integrales y no tengo amor, nada soy. Pero ¿de qué clase de amor está hablando? No está hablando de un amor humano, está hablando del amor de Dios, el amor perfecto, el amor que echa fuera el temor. Y ese amor por la fe está en nosotros, es Cristo. Esa es la vida de la fe. Aquí nosotros podemos ver en Mateo 7:21,
lo que el Señor estaba diciendo y lo que se puede hacer por el don de la fe sin la vida, sin el fruto del Espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Un don. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, otro don. Entonces les declararé, nunca os conocí. La fe en nosotros nos va a llevar a rendir el corazón, a conocer a Cristo. ¿Saben por qué? Porque nadie puede confiar en alguien que no conoce. Nosotros podemos ver a alguien, pero otra cosa es conocer. Si yo no tengo comunión, intimidad con esa persona, no voy a saber sus gustos, sus disgustos, no voy a saber nada de su vida. Necesitamos conocer, tener comunión. Este es un tiempo donde el Espíritu está hablando a la iglesia para volver al primer amor, para volver a la comunión con Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando el amor nos gobierna? Se derriban las fortalezas, las ideologías, que nos prendemos de ideologías, de cosas sin sentido que dañan el cuerpo. Debe haber una coherencia entre lo que decimos, creemos y hacemos. Por eso es que el apóstol Pablo no se contradice con Santiago. El apóstol Pablo habla sobre la fe sin obras. Y eso tiene que ver con Dios. Tiene que ver con creer, con confiar lo que ya Cristo hizo y apropiarlo. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Pero, ¿qué es lo que está hablando ahí? Eso es para relacionarnos con el cuerpo. Porque yo no puedo decir, yo creo, yo le creo a Dios, yo amo a Dios, y no amar a mi hermano, y aborrecer a mi hermano, y tratar mal a mi hermano, o ser indiferente. El mundo está pasando, estamos viendo una generación de personas muy indiferentes. Hay una indiferencia tremenda. Hay una indiferencia en la juventud. Nada los asombra. Claro, están en las redes, están en cosas muy gloriosas, que ya nada los asombra. Por eso es que la iglesia tiene que tomar su posición en el reino y en la fe y comenzar a operar en el don, sí, para servir, pero también en la manifestación del fruto, en la manifestación del Hijo, en la manifestación de Cristo. Ahora, después de esta introducción, quiero entrar de lleno en lo que es la palabra. Por la fe es posible hacer cualquier cosa. Milagros extraordinarios, resucitar muertos, hacer cosas, sanidades, milagros tremendos, vivir la vida que se nos entregó, vivir esa vida abundante. Pero sin fe no podemos hacer nada. Sin fe no podemos tener salvación, porque tenemos que creer que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Sin fe no podríamos ser liberados de nuestras culpas. Andaríamos siempre mirándonos a nosotros mismos. Sin fe, nada podemos hacer. Entonces es tan importante entender este fundamento de la fe. Y dice Hechos 11:6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Amados, este es un tiempo de que la iglesia debe buscar a Dios personalmente, en las familias, levantar altares de oración en las mañanas, de bendecir a los hijos, de decirles y establecer la identidad de lo que son en Cristo, de leer
aunque sea un versículo, que se vayan con esa verdad, con esa palabra poderosa para su día. Necesitamos volver a las bases. Entonces, si nosotros podemos ver en la Biblia, también menciona, y por ejemplo, sinónimo en la Biblia es mirar y creer, es un sinónimo en la Biblia. Mirar y creer es un sinónimo en la Biblia. Y esto nos lo muestra desde el Antiguo Pacto. En Números 21, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, se había rebelado contra Dios, no le creía, no confiaban en Él, no confiaron en la palabra que se les había dado. Y murmuraban contra Dios, murmuraban contra Moisés, contra el líder que Dios les había dado para que los guíe a la tierra prometida. Entonces Dios levantó serpientes para que los muerdan, para que les piquen, los muerdan. Y uno dice, wow, Dios hace eso. ¿Saben qué he descubierto en lo largo de este caminar? Esa es la bondad de Dios. Ese es el amor de Dios. Para que no sigamos endurecidos, orgullosos, soberbios, yendo a un destino incierto. Porque dice Oseas, Él hace la herida y Él mismo la cura la llaga. Entonces el pueblo, cuando estamos en problemas, ¿a quién buscamos? A Dios. Ese es su amor, amados. Por eso es que hay veces que Él tiene misericordia. Él espera para tener misericordia de nosotros. Porque está trabajando para volvernos a Él. Entonces, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta, o sea, en un poste. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Este es un pasaje, es una figura de Cristo, es un tipo de Cristo, de lo que es la fe. Así como la gente en el Antiguo Testamento, por mirar, eran sanados, en el Nuevo es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento que creer en el Señor Jesucristo. Porque antiguamente todo era externo, todo era externo. Miraban con sus ojos físicos, pero en este nuevo pacto todo es interno, es integral, es en el ser, es desde adentro. Entonces, en este nuevo pacto nosotros miramos no con la vista, que es una función de los ojos. Miramos desde la función del corazón, que es la visión. La visión es la función del corazón. Miramos desde esa visión, miramos a Cristo y nos apropiamos de todo lo que Él es, de todo lo que ya hizo, de todo lo que ya nos dio en la cruz. En el nuevo pacto nosotros creemos desde el Espíritu, pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la operación de la ayuda del Espíritu? Que trascienda al alma, para que el alma pueda ser reconfigurada, para que el alma sea salvada. Eso es lo que el apóstol Pedro nos habla en Primera de Pedro, en el 1:9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de esta fe gloriosa que es Cristo en nosotros? La salvación del alma. Y esta salvación del alma va a operar en el cuerpo, porque en nuestro cuerpo están los miembros que van a ser guiados por las decisiones que nosotros tomemos. Pero si nuestra alma está
mirándonos a nosotros mismos siempre, no vamos a dar en el blanco. Vamos a tomar decisiones que nos van a costar mucho. En Segunda de Reyes 6:15, el profeta Eliseo estaba siendo asediado por el ejército sirio. Y cuando su empleado se levantó en la madrugada, vio el ejército rodeando la casa del profeta. Y se asustó y le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Y qué fue lo que le contestó el profeta Eliseo? No temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y sabe qué hizo? No le dijo, cree. Oró a Dios y le dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Abre sus ojos para que vea. Amados, esta es la oración para este tiempo, para la iglesia. Yo estoy clamando, Padre, abre los ojos de tu iglesia global en toda la tierra. Abre tus ojos para que vea la obra de la cruz, para que pueda apropiarse de ese regalo tan glorioso que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y dice que cuando miró nuevamente, muy cerca de ellos estaba un ejército con caballos y todo, el ejército de Dios. Necesitamos volver a la visión del Espíritu. Estamos muy concentrados mirando a nosotros mismos. Lo que hacemos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y eso es una carga muy pesada que la vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Jesús nos enseñó que Él todo lo podía hacer. ¿Por qué? Porque su visión estaba concentrada en su Padre. Él no hacía nada sin estar alineado a esa visión concentrada en su Padre. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Entonces, aquí es tan importante dejar de mirarnos a nosotros mismos y reubicar nuestra atención en Dios. Hebreos 12:1 nos habla, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando nosotros nos enfocamos no en nosotros mismos, no en las circunstancias, podemos pasar la cruz con gozo, como la pasó Jesús, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, somos instruidos en esta palabra para poner la mirada en Jesús, porque generalmente la iglesia comienza a buscar, a poner su mirada, su visión en Jesús cuando está en problemas. Pero aquí nos habla que esto es deliberadamente, intencionalmente, todo el tiempo. Ubicar nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada en el Señor. ¿Cómo vamos a caminar en esta tierra? ¿Cómo vamos a caminar en esta vida? Despegando los ojos de nosotros, del yo, y ubicándolos en Cristo. La fe es un redireccionamiento del enfoque de nuestra visión. Porque nuestro enfoque siempre está para adentro. ¿Sabe por qué?
porque el pecado del hombre ha torcido la visión y ha enfocado a mirarnos a nosotros mismos. Y ese es el pecado por el cual la gente no puede creer, porque está enfocado mirando su posibilidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Por eso necesitamos arrepentirnos, redireccionar el enfoque de nuestra visión, ordenarla en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si no, el yo se convierte en un pequeño Dios. Hemos establecido al yo en el lugar de Dios y eso ha dado lugar a la incredulidad. Y por eso la iglesia, que es la iglesia gloriosa, es esa iglesia sin mancha, es esa iglesia que Dios, el propósito de Dios para esta iglesia es glorioso. Es una vida abundante, es una vida de paz, a pesar de los problemas, porque los problemas siempre van a haber, pero la cuestión es desde qué posición y desde qué perspectiva pasamos y miramos los problemas. Desde lo que se puede hacer o lo que yo puedo hacer o lo que ya está hecho, lo que ya Dios hizo. Y solamente yo lo creo, lo apropio y camino por la fe en esa realidad de Cristo Jesús el Señor. Es tan importante esto que estamos hablando, es tan importante este fundamento de la fe. No podemos pasarlo, no podemos menospreciarlo, devaluarlo. Necesitamos enfocar nuestra visión nuevamente en Cristo, correr esta carrera. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está latente en la carne humana. Siempre va a haber. ¿Y qué pasa? Siempre nos vamos a enfocar. Y la tendencia del ser humano es ese, de hojar margaritas. Ay, estoy nostálgica. Ay, estoy en depresión. Estoy muy orgullosa. Soy muy egoísta. Y eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte de la naturaleza humana. No puede cambiarlo. No puede mejorar la carne. Siempre va a estar esa operación. Lo que Dios nos llama es a tomar una decisión, a enfocarnos en el que es perfecto, a enfocarnos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted es perfecto en Él. Yo siempre oro y le digo, Señor, en mí soy nada, pero en ti soy todo lo que tú dices que soy. Y lo creo. Y vivo en descanso a pesar de, hay luchas, muchas, pero mi visión ya no está aquí abajo. Hay una realidad natural, amados, para todos, que son luchas, situaciones, cosas por resolver, por hacer, sí. Pero si nos concentramos en esa realidad natural y temporal, vamos a perder nuestra vida. Pero si nos concentramos en una realidad mayor, eterna, consumada, poderosa, legalmente establecida en la cruz, va a cambiar el sentido, el destino, el orden de nuestras vidas. Es importante entender esto de la fe, porque si no, vamos a ser esos niños ricos, esos niños, como dicen, esos niños, pobres, sentados en una montaña de oro, lamiendo nuestras heridas. Me hizo, no me hizo, yo le hice, no. No. Redireccionemos el enfoque de nuestra visión y pongámoslo en el único que es perfecto. Saque su mirada de usted mismo. Eso es egoísmo. Eso es egocentrismo. Eso es hacer del yo un Dios. La fe no es en sí misma un acto meritorio. No es mi mérito. Es la gracia de Dios en mí. Pero necesito redireccionar el enfoque de mi visión a Cristo.
sacarla de mí, sacarla de la gente. ¿Qué es lo que hace la carne? Se enfoca en sí, pero también se enfoca en otros. Por eso es que Jesús dijo, no mires la paja que hay, mira la viga que hay en tu ojo. Es que es verdad. Pero si lo miramos a Él, no vamos a ver ni paja ni viga. Vamos a ver a Cristo en nosotros y en las personas. La fe mira a Cristo en el enfoque, se enfoca en la nueva creación. Amados, el apóstol Pablo era aborrecido por los rabinos de ese tiempo, por la gente top de ese tiempo en la cual él se movía. Era aborrecido. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre estableció su visión no en el yo, no en los demás, sino en la verdad. Y él habla algo que a mí me impactó y me sigue impactando y me seguirá impactando porque en eso baso mi vida. Él dijo, la circuncisión no es nada. Y para los judíos era todo, era la ley de Moisés. Y la incircuncisión no es nada, sino una nueva creación. ¿Saben qué estaba diciendo? Nosotros vemos, el otro día estaba viendo una propaganda de un ACE que yo uso y decía, el anterior era así y así, pero ahora es una fórmula recargada, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces, el apóstol Pablo ha podido decir, el antiguo pacto, para quedar bien, era bueno, pero este es mejor. Pero él no dijo eso, porque no estaba haciendo una propaganda de algo para que la gente venga y para que la gente le siga. Estaba estableciendo un fundamento eterno de vida. Él dijo, esto no es mejor, esto no es peor, este nuevo pacto no es mejor, es lo único. Es lo único. Para la transformación del ser es lo único. Centrar nuestra visión, redireccionar nuestra visión por la fe en Cristo Jesús el Señor. El autor, el desarrollador. Mauricio pinta cuadros. ¿Y qué es lo que opera un pintor o un escritor? ¿Qué es lo que se plasma en el lienzo? La esencia o no del pintor. Entonces, si Él es el autor y desarrollador de la fe, la esencia de la fe es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. ¿Y qué es Cristo, amados? Lo consumado, lo perfecto, el amor, la libertad, la paz, la gracia, el descanso, la verdad. Esta es la vida a la que Dios nos ha llamado a vivir. Pero obviamente nosotros elegimos porque tenemos un libre albedrío. Vamos a continuar para que no. Aquí, esto que estoy hablando para muchos puede parecer muy simple, porque los seres humanos queremos complicarlo todo. Queremos poner pasos, queremos poner reglas. Esto tiene que ser así, este paso así, haga así. El Evangelio es sencillo, amados. El Evangelio es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros, y bueno, un hombre tremendo que admiro mucho, el apóstol Pablo, podemos ser justos sin la vida. Podemos ser justos y perder el sentido del propósito de la vida, esa vida que se manifiesta, esa vida de Cristo. Aquí en Romanos 10 nos habla, el apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuánta gente tiene celo?
pero no desde el discernimiento del espíritu, del amor, de la nueva creación. Debemos tener celos, sí. ¿Pero para qué? Para orar, para hablar en amor. Porque ignorando la justicia de Dios, amados, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿La ley de Moisés? La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios es Cristo. Y procurando establecer la suya propia, esa es la carne del ser humano. No se han sujetado a la justicia de Dios. El que le cree a Dios es contado por justo. Esa es la justicia de Dios. Creer en la obra de la cruz. ¿Y qué es lo que dice la obra de la cruz? Hebreos 10:14 no lo puse, pero dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. Y esto usted lo puede decidir creer o no y seguir frustrándose, tratando de perfeccionarse en su fuerza, deshojando margaritas, escuchando mensajes que le al alma. Les cuento algo, no lo vayan a contar a nadie, pero yo estaba así. Dicen, no quiero poner excusas, dicen que el COVID ataca las emociones. Entonces, esos días del COVID estaba muy llorosa, muy nostálgica, muy así depresiva. ¿Hasta qué? Todo tiene un hasta qué. Hasta que usted se sacude de esas tristezas, depresiones y se enfoca en el verdadero. ¿Saben qué? Hasta el momento que dije, ¿qué? ¿Por qué voy a estar así? Yo estoy en Cristo y oré y el Señor está en ustedes y está en mí. Puedo decir, en el instante fui liberada. En el instante fui liberada. Pero podía estar deshojando margaritas y pasarme la vida con algo que siempre se va a repetir porque el alma va a filtrar todo lo que es la obra de la carne. Decidamos renunciar y enfocarnos en el verdadero. ¿Y sabe qué? Eso no da lugar al orgullo. Porque después, ¿de qué me voy a enorgullecer si la obra es hecha por Él? Ya vamos a... Entonces, ¿podemos practicar las obras de justicia sin la vida? Según la ley. Pero la salvación por fe y por gracia nos ha hecho justos ante Dios. Esto le pasaba a este hombre extraordinario, el apóstol Pablo, hasta que se encontró con la vida. Por eso es que, ¿qué vamos a buscar? Cristo es la vida. Y aquí el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, esa vieja naturaleza, que opera bien, algunas veces opera mal. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese es el celo sin el amor. Persigue. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía amonestar al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, porque era irreprensible. Pero amados, si nosotros vemos a su paso lo que dejaba este hombre en esa operación de la justicia sin la vida, era mucho dolor, era muerte, era dolor, era muerte, era persecución, era cárcel. Eso es lo que opera. La justicia propia son trapos de inmundicias para Dios, porque la justicia de Dios es Cristo en nosotros. Y eso, por fe,
La fe nos lleva a la humildad para aceptar, para apropiar. Entonces, continuamos. Y esto, el Señor me ministraba un ejemplo muy claro, que nosotros podemos ser justos sin la vida. Pero, ¿qué es lo que opera la vida? Él es el que nos da ese discernimiento, nos da esa dirección, ese enfoque en lo eterno, en lo verdadero, para a la hora de tomar decisiones, nuestras decisiones no se vuelven en contra, no se vuelquen en contra nuestra. ¿Qué pasó con Lot? La Biblia dice que Lot era un hombre justo, que afligía su alma. Era un hombre muy justo que afligía su alma. Pero ¿qué pasó con Lot? Aquí nosotros lo podemos ver en Génesis. Abraham era el tío de Lot. Lot era huérfano. Su padre murió y lo crió su abuelo y bueno, su tío. Y Abraham desobedeció a Dios porque Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra, tu casa, tu parentela, el enfoque, la ideología, las estructuras que tenés mentales, todo lo que te operan y te centran acá abajo. Él desobedeció y lo llevó a Lot con él. Y hubieron problemas. Y dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre vosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Porque los dos se habían enriquecido mucho y habían peleas entre los pastores de ambos. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio. Podemos mirar, amados, con la función de la vista y decidir, o con la función del corazón y decidir. Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, o sea que era una belleza. En la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, mientras tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso es lo que opera cuando tomamos las decisiones en la visión temporal y natural. Nos vamos desviando a lugares que después van a pesar mucho en nuestro corazón. Entonces aquí, ¿cómo ve el mundo la prosperidad? El mundo ve la prosperidad por logros, por el hacer, por lo que adquiere, por adquisiciones, por los logros. No estoy hablando de ser personas que no trabajan, que no hagan, que no tengan sueños, no. Pero cuando nuestro enfoque está en eso, ese es el logro del mundo y vamos a hacer, esa es la prosperidad como la ve el mundo, y vamos a hacer todo, no importa cómo lo hacemos, para obtener eso. Pero el precio es muy caro. ¿Cuál fue el precio que pagó Lot por tomar decisiones? Era justo. No estaba de acuerdo probablemente con muchas cosas. Hay gente ahora que son justos, no están de acuerdo con muchas cosas de lo que se ve en el mundo, pero siguen tomando decisiones por sí mismos, sin ser guiados por el Espíritu, sin ser guiados por la vida. Entonces, aquí la perspectiva, cómo ve el mundo la prosperidad, desde una perspectiva natural de logros, de adquisiciones, pero cómo ve Dios la prosperidad. Lo uno se ve desde lo externo y lo otro desde lo interno, es integral, es en el ser. Y tiene que ver muchas veces, gente próspera es gente que renuncia, como Abraham. Abraham renunció, ¿sabe por qué? Porque su expectativa no estaba en la tierra, aunque sea muy bella. Si vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si vas a la izquierda, me voy a la derecha. No estaba aquí, estaba en Dios. Estaba en Dios.
El destino de Abraham fue glorioso. Sus generaciones gloriosas, multiplicadas. ¿Y sabe qué? De la descendencia, de la genealogía de Abraham, vino Jesucristo. Pero Lot, el precio que pagó Lot fue muy caro. Porque muchas veces, amados, tomamos decisiones y estamos esperando el rescate de Dios. Y Dios sí los rescató porque Dios es misericordioso. Los rescató. Y el Señor me ministraba cuando hacía esto. Los rescató de ese castigo que venía sobre, pero no lo pudo rescatar de la consecuencia de sus decisiones. No pudo, porque se había establecido ya una ideología en su familia. ¿Sabe qué pasó con Lot, el justo? Perdió toda su familia, perdió a su esposa. Sus hijas se volvieron maleantes, lo violaron, porque se estableció la mente del sistema del mundo. Y era un hombre justo, pero llegó a su familia a operar en ese sistema. Esto es tremendo. Por eso, amados, necesitamos volver a Dios. Necesitamos humillarnos, arrepentirnos. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Necesitamos pasar tiempo con Dios. No tomes decisiones a la ligera. Generaciones están en juego con tus decisiones. Pero la prosperidad de Dios es integral. Dice Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere darte todo, claro, en todas las cosas. Que tengas salud, una salud emocional, física, material, mental, relacional. Que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma tiene que ver con el enfoque de tu visión. Abraham no se concentró en sí mismo, se concentró en Dios. Podemos verlo en Romanos 4:17, que dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y Abraham se concentró en esa realidad, porque si él estaba esperando una promesa de un hijo, si él se miraba a sí mismo, estaba perdido. Pero él se concentró en Dios. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Esto lo puse intencionalmente. No se debilitó al considerarse a sí mismo. ¿Cuándo nos debilitamos? ¿Cuándo desmayamos? Cuando nuestra visión está en nosotros mismos. ¿Sabe por qué desmayamos? Porque no podemos cambiar. No podemos hacer nada en nuestra fuerza. Ese cambio, el único que lo puede hacer es Cristo en nosotros. Cuando retomamos el enfoque de nuestra visión. Mateo 11:28 al 30. Esto es muy importante. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros vemos en este pasaje un contraste. Hay un contraste muy claro, carga y descanso. Y aquí la palabra de vuestras cargas que dice Jesús no es una palabra simple así. No está hablando de una carga propia, no está hablando de tu carga, de mi carga por el trabajo, que estoy cansada. No, está hablando de una carga más profunda, de una carga que nos deja sin aliento, que rompe, quiebra las fortalezas del ser. Está hablando de una carga
que toda la humanidad la sufre. No es que la sufran más los pobres, ricos y pobres sufren esta carga. Esta carga está sobre toda la humanidad. ¿Y sabe cuál es el peso de esta carga? Es la carne. Pero vamos a ver 3 puntitos para ir terminando de cómo se manifiesta la carne en el corazón y la mente de los seres humanos. Por eso es que tenemos que ser intencionales, firmes y redireccionar nuestra visión a Cristo. Acá podemos nosotros ver el primer punto que puse, esta carga que ataca el corazón, que es una carga tan pesada, porque es el viejo hombre actuando con sus manifestaciones. Esta carga, lo primero es el orgullo. El orgullo. El orgullo de no querer depender de Dios. El Señor Jesús habló en las bienaventuranzas, habló sobre manso, los mansos heredarán la tierra. Habló de humildad. La humildad reconoce que Él tiene la razón y no nosotros. Y se enfoca en lo que ya está hecho y lo recibe y lo apropia. El orgullo es el trabajo de enfocarse en nosotros mismos. Y esto es muy pesado. Pensamos cuánto nosotros, y esto nos pasa a todos, a mí, a usted, cuánto sufrimos cuando alguien dice algo despectivo de nosotros. Cuando alguien se expresa mal o habla mal, porque ese es el orgullo de querer defender el nombre, de querer defender lo que nosotros queremos mostrar. Y eso es pesado. Spurgeon dijo, si alguien dice mal de ti, no te enojes, alégrate. Porque no dijo ni la mitad de lo que eres peor. Es verdad, la carne es así, es peor de lo que piensan de nosotros o de lo que dicen de nosotros. Por eso es que cuando no nos enfocamos en el yo, soy orgullosa, no nos enfocamos en el yo, nos enfocamos en Cristo. No nos va a enojar, no nos va a preocupar lo que la gente piense. Amado, es muy pesado andar preocupado. ¿Qué piensa la gente de mí? El orgullo que se centra en uno mismo y que quiere retener su valor es muy pesado de llevar. El otro punto es la mentalidad de orfandad. Eso es muy pesado. ¿Sabe por qué? Porque esa mentalidad de orfandad se concentra en nosotros mismos, en el interior. Se enfoca en lo que no tiene, en lo que no puede, en lo que le falta. No puedo hacer esto. Me falta. No tengo, no puedo. Esa mentalidad de orfandad es orgullo. ¿Por qué? Porque quiere gestionarlo desde sus propias fuerzas. Y no se humilla a rendirse y recibir de Dios. Por eso es que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad de Cristo es una de las características de su naturaleza en nosotros. Cuando permitimos que esta nueva creación crezca, se forme en nosotros, ¿qué es lo que va a aparecer? Cuando alguien te trate mal, cuando alguien te diga algo. Mansedumbre, humildad. ¿Y sabes qué? Eso es descanso para tu alma. Ese es el descanso que la gente necesita entender. Descansar en Cristo. Ese es el descanso. Venimos cargados y cansados de una carga que tú no te la puedes quitar. No puedes quitarte esa carga. Esa carga la quita uno solo. Es Cristo. Cuando decidimos rendir y entregar. Y el otro punto es la carga de la pretensión. Presumir. Esto en el diccionario también tiene que ver con vanidad, ambición. Esto no es otra cosa que el deseo humano de mostrar siempre lo mejor de nosotros. Y esta es una carga. De mostrar siempre lo mejor, que nos vean siempre.
¿Y cuánta gente se esfuerza por hablar siempre lo correcto, se esfuerza por hacer siempre lo correcto, se esfuerza por... No estoy hablando que hable lo incorrecto y que no. No, pero esa es una carga, amados, cuando la gestionamos desde nosotros mismos. Pero cuando permitimos que Cristo se manifieste, Él habla sabiduría, Él habla verdad, Él habla amor. Lo que se manifiesta de Él trae descanso a las personas, valida a las personas, fortalece a las personas. Entonces, es muy importante entender esto, porque siempre estamos ocultando nuestros defectos. Esta es la expresión del viejo hombre. Querer que nos vean bien, presumir, no mostrarnos como somos, es una carga. Es una carga. Entonces, esta condición es parte de la herencia del pecado de la humanidad. Esto se va degradando cada vez más. ¿Por qué? Por la naturaleza corruptible. Pero quiero enfocarme en algo. La naturaleza que usted porta es la naturaleza de Cristo. Es una naturaleza que manifiesta el amor y la vida, que se concentra no en lo temporal, en lo pasajero, no en usted mismo, no en otros, se concentra en Dios. Desde ahora, dice Pablo, a nadie voy a ver según la carne, los voy a ver en Cristo. Y el último versículo para terminar, porque el título de esta prédica es La fe que vence al mundo. Esperando. Entonces, vamos a 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Tu fe. ¿La fe en quién? La fe en el perfecto. La fe en lo consumado. La fe en Cristo. Nosotros estamos en una dimensión de lo legal. Legalmente tú eres un justo. Estás justificado. Tienes una nueva creación. Eres un hijo de Dios. Perteneces a la familia de Dios. Eres amado por Dios. Tienes una identidad. Pero ahí necesitamos alinear e identificarnos deliberadamente, intencionalmente, con quien es perfecto, con Cristo Jesús.